Hola, hoy vamos a resolver un problema de evaporación y dice así: un alimento ingresa a un evaporador de doble efecto para poder concentrarse de un 11% de sólidos a un 42% sin tener un cambio relevante en su punto de ebullición. El primer efecto se alimenta con un vapor saturado a 115. El primer condensado sale a una temperatura de 115 y el segundo condensado a una temperatura de 90 grados. Calcula la economía del vapor. Asuma que la gradiente de temperatura para ambos efectos es la misma. Entonces, vamos a empezar con los datos que nos da el problema. Nos dice que tiene un 11% de sólidos cuando entra el alimento y sale con un 42% de sólidos, sin tener un cambio relevante en su punto de ebullición. Eso es un dato que tenemos que tener en mente a la hora de estar apuntando los datos. Entonces, el primer efecto se alimenta con vapor saturado a 115 y el condensado sale a una temperatura de 115. Tomando en cuenta que es vapor saturado y que entra el vapor y sale como condensado a la misma temperatura, se puede ver que solamente está cediendo calor latente, por lo que no hay un cambio de temperatura. Después, el segundo condensado sale a una temperatura de 90 y asumiendo que pasa exactamente lo mismo, que no se está tomando en cuenta el calor sensible, sino que solamente cede calor latente, se puede asumir que el evaporado 1 también va a entrar a una temperatura de 90. Calcular la economía del vapor. Asuma que los gradientes de temperatura para ambos efectos es el mismo. Entonces tenemos que delta T1 va a ser igual a delta T2. Ahora bien, nos están dando pocos datos, entonces vamos a tener que asumir por lo menos ciertas temperaturas. Sabiendo que el primer evaporado sale a 90 grados, se puede asumir que la temperatura de ebullición del primer efecto también va a ser de 90 grados. Al igual que el primer producto final va a salir a la misma temperatura. Después por acá tenemos que no tenemos los datos suficientes para poder ver cuál es la segunda temperatura de ebullición, por lo que ahí es a donde nos puede servir el hecho de los gradientes de temperatura. Entonces, teniendo que delta T1 es igual a delta T2, sabemos que delta T1 es la temperatura del vapor menos la temperatura 1, siendo la temperatura de lo que calienta menos la temperatura de lo que está siendo calentado, por lo que sería 115 grados menos 90 grados. Va a ser igual a T2, que sería igual lo que calienta menos lo que está siendo calentado, sería T1 menos T2. Ya tenemos T1, entonces teniendo que delta T1 es igual a 25 grados, tenemos que TE1 menos T2 es igual a 90 grados menos T2, por lo que llegamos a la conclusión que T2 es 65 grados Celsius. Entonces, teniendo T2, esa es la temperatura de ebullición del segundo efecto, también va a ser la temperatura, o vamos a asumir que es la temperatura del segundo evaporado, y tenemos también que va a ser la temperatura del segundo producto final. Entonces, en cuanto a las temperaturas, ya las tenemos todas. Nos está pidiendo la economía del vapor. La economía del vapor es la suma másica de los evaporados, que en este caso sería M1 más M2 sobre el flujo másico del vapor que entra. El problema no nos está dando ningún flujo másico, entonces hay que ver con las ecuaciones que tenemos, ya sea balance de masa no va a ser porque no tenemos
porque no tenemos esos datos, pero con balance de energía o con la ecuación de calor para poder encontrar estos datos que nos están pidiendo. Yéndonos a las ecuaciones de calor, sabemos que Q es igual a, U a delta T, pero que además, digamos, hagámoslo para Q1, es igual al flujo másico del vapor por la entalpía del vapor menos el flujo másico del condensado por la entalpía del condensado. Sabemos además que el flujo másico del vapor es igual al flujo másico del condensado y sabemos que la temperatura del vapor es igual a la temperatura del condensado. Lo que cambia sería nada más que uno es como vapor saturado y otro es un líquido. Entonces, el HV va a ser un Hg a 115, mientras el HC va a ser un HF a 115. Teniendo esto, podemos entonces llegar a la conclusión que Q1 es igual a MV por HFG a 115. Además, sabemos que el calor que entra va a ser igual al calor que sale. Y en este caso está saliendo el evaporado 1, por lo que se puede además asumir o concluir que Q1 va a ser igual a ME1 por el HFG a 90 grados. Yendo a la ecuación del segundo calor, vamos a hacer los mismos supuestos, por lo que se sabe que M va a ser igual a M1 de HFG a 90 grados, siendo el calor que entra, que va a ser igual al calor que sale, en este caso M2 por el HFG a 65 grados. Esto se puede llegar a la conclusión además teniendo en mente que se está cediendo solamente calor latente, no calor sensible, por lo que si no, las temperaturas del vapor y del condensado cambiarían y no sería un HFG, sino que serían entalpías a distintas temperaturas. Teniendo estas ecuaciones de acá, podemos llegar a la conclusión que M2HFG va a ser igual a MV-HFG a 115 por esta relación que se puede hacer, digamos, pegando este brinquito entre acá, digamos, de aquí a acá es lo mismo, y de aquí a acá es lo mismo, y de aquí a aquí es lo mismo. Entonces, podemos poner todo en términos de el flujo másico del vapor, que sería empezando con el flujo másico del segundo evaporado, siendo igual al flujo másico del vapor por HFG 115 entre HFG a 65 grados Celsius. De la misma manera podemos hacerlo con el flujo másico del primer evaporado, siendo MV por HFG a 115 entre HFG a 90 grados, que es lo que está multiplicando el M1 en la ecuación de vapor, acá y acá. Teniendo estas dos equivalencias, ya tenemos, digamos, M1 y tenemos M2, que son los dos valores que necesitamos para acá. Y a la hora de meterlo para encontrar la economía, tenemos que economía es igual a ME1 más ME2, por lo que tenemos que es
esto de acá más esto de acá. Todo sobre MV. Y teniendo acá arriba en el numerador MV, teniendo MV y MV, lo podemos sacar a factor común. Entonces, a la hora de sacarlo a factor común, tenemos MV acá afuera, se van estos dos, y podemos tachar MV del numerador con el del denominador, teniendo que la economía queda en términos solamente de las entalpías, las cuales se pueden sacar fácilmente de las tablas de vapor. Entonces, yendo a las tablas, nos están pidiendo un HFG a 115 y tenemos 115, sería 26.99 menos 482.48. Esto sería HFG a 115. Entonces, 2216,52 sobre un HFG a 90, que sería 2660 menos 376.92, siendo entonces 2283,08 sobre un HFG a 65, que en este caso sería el HV menos el HF, siendo 2618.3 menos 272.06, siendo de 2346.24. Teniendo estos datos, entonces ya podemos sacar la economía del vapor, siendo 16.52 entre hacemos la suma de las dos fracciones y nos da 124. Y nos da que la economía del vapor es 1.92.